Hola, queridos y maravillosos espectadores. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Estamos emocionados de tenerlos con nosotros. Si eres un amante de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades y siempre estás buscando las noticias más frescas y los rumores más calientes sobre tus actores, actrices y personalidades favoritas, este es el lugar perfecto para ti. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre las últimas novedades, tanto las más emocionantes como las más impactantes. Queremos que te sientas parte de nuestra comunidad y que disfrutes de cada uno de nuestros videos. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, quiero recordarles que si no lo han hecho aún, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es muy importante para nosotros y, de esta manera, podrán mantenerse al tanto de todos los videos nuevos que subimos. Además, activen la campanita de notificaciones para que, cuando publiquemos algo nuevo, sean los primeros en enterarse. Y, por supuesto, si realmente disfrutan de nuestro contenido, apóyenos haciendo clic en el botón de unirse. Esto nos ayuda a seguir creciendo y mejorando para ustedes. También me encantaría leer sus opiniones, comentarios o pensamientos sobre los temas que tratamos en cada video, así que no duden en dejar su mensaje aquí abajo. Hoy les traigo una noticia muy especial y sorprendente sobre una de las actrices más queridas de Turquía, la talentosa Elçin Sangu. Esta actriz, conocida mundialmente por sus papeles en exitosas series turcas, ha dejado a sus seguidores con la boca abierta al hacer una revelación sobre su vida personal. Como sabrán, Elçin ha estado bajo el foco de los medios por su relación con el actor Bahar Arduç, una de las parejas más mediáticas de la televisión turca. Sin embargo, en una reciente entrevista, Elçin decidió abrir su corazón y hablar sinceramente sobre su relación con Bahar, compartiendo detalles que muchos no esperaban escuchar. Es importante resaltar que Elçin no solo es conocida por su gran talento como actriz, sino también por su sinceridad y honestidad frente a las cámaras. Esta vez, en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, hizo una de las confesiones más impactantes sobre su relación con Bahar Arduç. Esta revelación no solo sorprendió a sus fans, sino que también dejó claro cómo la vida de los famosos está llena de presiones, dificultades y, a veces, decisiones difíciles de tomar. La confesión más impactante fue que, según Elçin, uno de los mayores errores que cometió en su vida fue relacionado con su relación con Bahar. De esta forma, la actriz no tuvo miedo de hablar sobre los momentos más difíciles de su vida amorosa y cómo estos momentos la han moldeado como persona. Elçin comenzó la entrevista haciendo una reflexión profunda sobre las relaciones amorosas, especialmente cuando estás en el ojo público. Aseguró que muchas veces, desde afuera, las relaciones pueden parecer perfectas y llenas de felicidad, pero que la realidad, cuando se vive bajo la constante mirada de los medios y los fans, es mucho más compleja. Habló sobre lo complicado que puede ser mantener una relación cuando todo el mundo tiene una opinión sobre ella. Las presiones de la fama, los rumores constantes, las expectativas de los seguidores y, sobre todo, los titulares sensacionalistas en los periódicos y las redes sociales pueden afectar profundamente a una relación. Una de las partes más interesantes de la confesión de Elçin fue cómo los medios de comunicación influyeron en su relación con Bahar Arduç. La actriz explicó cómo, a menudo, los titulares de los periódicos y las noticias en las redes sociales distorsionaban la realidad de lo que sucedía entre ellos. Dijo que los medios tendían a crear historias sobre su relación que no coincidían con lo que realmente estaba ocurriendo en sus vidas. Esto fue algo que, según Elçin, tuvo un impacto muy negativo en su relación. En lugar de centrarse en su conexión genuina con Bahar, los medios hacían énfasis en aspectos superficiales o inventaban historias para atraer la atención de los espectadores. Esto, naturalmente, creó una presión adicional que afectó su bienestar emocional y psicológico. A lo largo de la entrevista, Elçin también se mostró muy honesta sobre los errores que cometió en su relación. Aunque es una figura pública, no dudó en hablar de su propia vulnerabilidad, lo que hizo que muchos de sus seguidores se sintieran identificados. Dijo que, con el tiempo, se dio cuenta de que una de las cosas más importantes en una relación es la capacidad de disculparse y aprender de los errores cometidos. En sus propias palabras, uno de los mayores desafíos es aprender a pedir perdón cuando se ha fallado, y entender que no todo en una relación es perfecto. Esta reflexión fue especialmente conmovedora, ya que muchas personas tienden a idealizar las relaciones amorosas, sin entender lo difícil que puede ser mantener una conexión genuina en un mundo tan presionado por las expectativas sociales.
Una parte fundamental de la confesión fue cuando Elsin habló sobre cómo la relación con Bararduk no solo estaba marcada por momentos de amor, sino también por la enorme responsabilidad que conlleva ser una pareja famosa. Los dos actores eran muy conocidos en Turquía y, por lo tanto, sus vidas personales eran constantemente observadas. Esta presión externa era algo que ambos tenían que manejar constantemente, lo que, según Elsin, hizo que las cosas fueran aún más complicadas. No solo debían lidiar con las expectativas del público, sino también con las expectativas de sus propias familias y seres queridos. Sin embargo, a pesar de todo esto, Elsin dejó en claro que la relación no terminó de manera negativa. Tras su ruptura, ambos actores decidieron mantener una relación amistosa, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores. Elsin y Bar entendieron que, aunque su relación amorosa llegó a su fin, su vínculo seguía siendo importante para ambos. Decidieron apoyarse mutuamente como amigos y seguir adelante con sus vidas. Esto muestra una gran madurez emocional y respeto mutuo, algo que, como dijo Elsin, es fundamental para poder cerrar un capítulo de manera sana. Uno de los aspectos más interesantes de la confesión de Elsin fue cómo ella usó esta experiencia para crecer como persona. Tras la ruptura, la actriz decidió embarcarse en un proceso de autodescubrimiento, algo que le permitió entender mejor quién es ella misma y qué busca en la vida. Habló sobre la importancia de aprender de las experiencias vividas, incluso de las relaciones que no funcionaron, para seguir adelante con una mentalidad más fuerte y positiva. También habló sobre cómo esta reflexión le permitió encontrar su propio camino y tomar decisiones más sabias en el futuro. Al final de la entrevista, Elsin compartió una visión esperanzadora sobre el futuro. Aunque la relación con Bar terminó, ella expresó que la vida sigue adelante y que siempre es posible empezar de nuevo. En sus palabras, cada final es solo el comienzo de algo nuevo, y lo más importante es aprender de lo vivido para poder ser mejor persona. Esta es una gran lección para todos, ya que a veces tendemos a ver las rupturas como el fin de algo, pero realmente son solo oportunidades para crecer y evolucionar. Finalmente, en cuanto al amor, Elsin también dio un consejo valioso para los jóvenes. Dijo que es fundamental que primero te conozcas a ti mismo antes de buscar una relación con otra persona. Solo cuando te entiendes a ti mismo, sabes qué es lo que realmente deseas en una pareja y en una relación. Esta reflexión es esencial, ya que muchos jóvenes hoy en día buscan relaciones sin tener una idea clara de quiénes son y qué buscan en la vida. Elsin les animó a centrarse en el amor propio antes de intentar dar amor a otra persona. Y así, llegamos al final de este video. Espero que hayas disfrutado de la sincera confesión de Elsin Sangu, que nos permitió ver una faceta más humana y vulnerable de esta increíble actriz. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir este video con todos tus amigos. Nos encanta saber lo que piensas, así que déjanos tu comentario aquí abajo. Nos vemos en el próximo video, cuídate mucho y hasta pronto.